Buenas tardes, hoy les vengo a hablar sobre la línea del tiempo de la tabla periódica. Bueno, 600 a 300 años antes de Cristo, pues ocurrieron los eventos de los cuatro elementos, que pues eh, Aristóteles ha influido profundamente en la historia occidental. A través de sus estudios y observaciones científicas de esta entrada, nos centraremos pues en el trabajo de los cuatro elementos de Aristóteles. Pues Aristóteles mencionó y ratificó la teoría de los cuatro raíces de Empédocles y los llamó los cuatro elementos, siendo estos los entes esenciales de la Tierra. Empédocles postuló la teoría juntando el agua del Tales de Mileto, el fuego de Heráclito, el aire de Anaxímenes y la tierra de Jenofanes, siendo así como Aristóteles pudo redefinir y desarrollarlos en: el fuego es a la vez caliente y seco, la tierra es a la vez seca y fría, el agua es a la vez fría y húmeda, el aire es a la vez húmeda y caliente. Bueno, lo de los metales y no metales pues ocurrieron en 3500 a.C., 2000 a.C. y 1400 a.C. Pues la primera clasificación de elementos conocidas fue propuesta por Antoine Lavoisier en 1743 a 1794, quien propuso que los elementos se clasificaran en metales, no metales y metaloides, o metales de transición, aunque muy práctico y todavía funcional en la tabla periódica moderna. Fue rechazada debido a que pues, muchas diferencias en las propiedades físicas como químicas. En las tríadas a principios del siglo XIX se conocían la suficiente cantidad de elementos y compuestos como para que fuese necesario hacer una clasificación con el fin de facilitar su comprensión y estudio. Desde el principio se supo la existencia de familias de elementos que compartían propiedades y semejanzas entre sí, instituyéndose que, pues, que debía de existir eh, una ley natural que tendiese a agrupar y relacionar con lógica a los elementos. La búsqueda de esta ley está llena de intentos como las tríadas de Dobereiner, las octavas de Neulas y el tornillo telúrico de Charlos. Pues todos ellos estaban basados generalmente en los criterios fundamentales. Y pues después de eso pues vamos a hablar sobre lo de las familias. Las familias pues en la tabla periódica pues son columnas verticales que podemos ver en la tabla y son un total de 18 en la tabla que todos conocemos hoy en día, y como se puede apreciar, están debidamente numeradas. Los elementos de cada grupo cuentan con propiedades físicas y químicas muy parecidas. Y en el tornillo telúrico, eso en 1862, de Champ-Courtois dispuso los elementos según el orden creciente de sus pesos atómicos sobre una curva helicoidal en el espacio, de manera que los puntos que correspondían sobre las sucesivas vueltas de la hélice diferían en 16 unidades en peso atómico. Los elementos análogos estaban situados en tales puntos, lo que sugería una repetición periódica de las propiedades. Esta disposición se conoce como tornillo telúrico. Y pues las octavas de Newlands en 1864, el químico inglés John Newlands comprobó que al ordenar los elementos por su masa atómica, las propiedades análogas aparecían recurrentemente en intervalos de 8, de manera similar a las octavas musical, por lo que lo conoce como la ley de las octavas. Y pues un año después, Newlands presentaría un artículo, la ley de las octavas y la causa de las relaciones numéricas de los pesos atómicos. Pero no se encontró sino incomprensión, hasta el punto de que pues, en broma se le sugería que buscase mejores resultados disponiéndose de los elementos de orden alfabético. Y pues sobre la tabla periódica, pues uno de los problemas al que pues se enfrentaban los químicos de la época era confusión entre los conceptos de peso atómico, peso molecular y peso equivalente, lo que pues provocaba agrias polémicas entre atomistas y equivalentes. Y pues este motivo impulsó al químico Auguste Kekulé a celebrar un congreso que pusiera orden a la nomenclatura, a la formación y los pesos atómicos, y que tuvo lugar en Karlsruhe en septiembre de 1860. En el Congreso, Stanislao Casinaro hizo, basándose en la hipótesis de Avogadro, una apasionada defensa del concepto de peso atómico frente al equivalente, eh, y estableció la importancia de distinguir entre átomos y moléculas. Y pues estas ideas calaron en dos jóvenes asistentes, Julius Meyer, Dmitri Mendeleev,
quienes empezaron a imaginar con un orden dentro de los elementos, lo que daría como resultado la primera tabla periódica. Y pues Dmitri Ivanovich Mendeleev, en cuanto a la química, uno de los grandes momentos fue el año de 1669, en el que el investigador ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev formuló la ley periódica de los elementos químicos. Y pues la formulación de la ley periódica pues supuso para la química el paso de una disciplina que aplicaba métodos casi medievales de tanteo a una ciencia moderna capaz de predecir elementos nunca vistos, oídos, tocados ni oídos por el hombre. Y pues la ordenación coherente de los elementos por Mendeleev coronó los esfuerzos realizados por los hombres de ciencia de muchos países para descubrir el sistema que rige las propiedades de estas sustancias básicas. Y pues finalmente, en los grupos y periodos, pues en la tabla periódica los elementos están ordenados en forma que pues aquellos con propiedades químicas semejantes se encuentran situados cerca uno de otro y los elementos se distribuyen en filas horizontales llamadas periodos. El periodo que ocupa un elemento coincide con una última capa electrónica.